Colegas universitarios, muy buenos días a todos los que nos visitan de fuera de la UNAM para atender esta interesante conferencia que escucharemos en breve por parte del embajador de la República Popular de China en México, el doctor Qiu Xiaoqi. Embajador, muy bienvenido. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la Universidad Nacional Autónoma de México, a esta Facultad de Economía, que a partir de su Centro de Estudios China-México, tenemos un interés particular para estudiar la realidad social, económica, cultural de China, desde una perspectiva mexicana y latinoamericana, y tenemos el propósito, a partir de Sechimex, de consolidar y robustecer las relaciones bilaterales que, siendo ahora excepcionalmente buenas, creemos que también pueden mejorarse en algunos sentidos adicionales. Sechimex, como Centro de Estudios China-México en la Facultad de Economía de la UNAM, por supuesto que enfatiza el análisis social, económico de ambas naciones, y sabemos que su embajada ha venido apoyando en los más recientes, casi ya 8 años que tiene de existencia Sechimex, los trabajos que desde aquí desarrollamos. El señor director de la Facultad de Economía, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, me ha encargado, yo soy el secretario general de esta facultad, Eduardo Vega, servidor, que le dé la bienvenida y que en su representación nos congratulemos todos por tenerlo aquí en la conferencia que dentro del ciclo Oportunidades y Retos de la Economía de la República Popular China para México. Usted nos hará la presentación específicamente vinculada a la relación México y China. Muy bienvenido y sin más le agradezco su presencia. Entiendo que Enrique nos tiene algunas palabras adicionales. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia, por supuesto particularmente al señor embajador. Quisiera simplemente recordar, nos encontramos entonces en el ciclo de conferencias China-México que venimos realizando en la Facultad de Economía hace más de 8 años, contamos ya con más de 100 conferencias de académicos, embajadores anteriores de la República Popular China en México, temas históricos, económicos, empresariales, políticos. Los invitamos mucho a revisar muchas de estas presentaciones que se encuentran videograbadas, en audio, etcétera. Estamos muy contentos y los invitamos realmente a sumarse al esfuerzo que viene haciendo la Facultad de Economía, y muy recientemente también
la universidad puntualmente a través del Seminario Universitario de Estudios de Asia que se acaban de inaugurar la semana pasada, ¿no? Entonces creo que hay un esfuerzo institucional por parte de nuestra universidad muy significativo al respecto. Hay un grupo de cuadernos de trabajo del Sechimex que invitamos a visitarlos. Hay un último documento muy interesante del embajador Eugenio Anguiano sobre la relación de Japón con China, un tema actual, relevante, pero también histórico muy importante. Les recordamos también el esfuerzo que está haciendo la universidad con la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Para finales de mayo tendremos un evento muy sustantivo, me parece, en contenidos, en debates, con más de 130 ponentes. Los invitamos mucho a registrarse y a participar en el evento. Quisiera por último también aprovechar para saludar a algunos de los presentes, por supuesto, estudiantes, profesores, colegas, al doctor Francisco Trigo, que ha hecho un gran esfuerzo en la universidad por impulsar los esfuerzos sobre China en la universidad, también a la doctora Liu Ming, muchas gracias por estar con nosotros, está en su casa. Tenemos un grupo de embajadores a los cuales les agradezco mucho su apoyo en los últimos años, a Sergio, a Jorge Eduardo, a Eugenio, muchas gracias por estar, y también a la directora del CELE, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo les recuerdo la dinámica de la presentación y del evento de hoy. Tendremos una presentación por parte del embajador y tal vez al final 2, 3 rondas de preguntas para terminar el evento. Serán 2, 3 preguntas juntas y el embajador podrá responder algunas de estas preguntas. Por último, simplemente agradecerle mucho al embajador Chu Xiaoqi por su esfuerzo, por su cooperación que hemos logrado desde su reciente llegada a México. Me parece que la relación de México y China no solo ha dado un salto cualitativo en el 2013, sino que también una excelente relación entre la Universidad Nacional Autónoma de México y su embajada, ¿no? Muchas gracias por su paciencia, por su tiempo y por el esfuerzo personal que han realizado. Yo les recuerdo, el señor embajador ha tenido una larga trayectoria en el Ministerio de Relaciones Exteriores de China sobre el tema de América Latina, es decir, desde finales de los 70s ha estado trabajando como funcionario de la Dirección General de América y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, ha trabajado en la Embajada de Chile, ha sido embajador en Bolivia, ha sido embajador en el Reino de España, en el Principado de Andorra, y muy recientemente embajador del 2008 al 2011 en Brasil, entre otros de los nombramientos que ha recibido, y desde el 2013 es embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en México, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y por permitirnos escuchar su opinión, sus reflexiones sobre un tema que genera, me parece que muchísimo interés. Está en su casa de nuevo y muchas gracias. Bueno, no sé si quisiera hablar aquí o allá. Aquí mejor. Sí, lo dijo. Bueno, estimado señor Eduardo Peja López, secretario de la Facultad de Economía de la UNAM, estimado Enrique Dussel Peter, director del Centro de Estudios China-México, estimados, excelentísimos señores embajadores, Anguiano, señor Li y diversos amigos que están aquí presentes en esta conferencia. Bueno, para mí realmente es un gran honor y placer estar nuevamente en la UNAM. Hace pocas semanas
más o menos como 2 meses y medio, visité por primera vez oficialmente esta universidad, ¿no? Muy famosa, no solamente en México, en América Latina, sino también a nivel mundial, ¿no? Establecí rápidamente una amistad y una relación de cooperación con esta universidad, así como con su rector, el señor Narro. Y en aquella visita mía a esta universidad, nos quedamos que yo viniera nuevamente y rápidamente a este centro de estudio China-México para dar una conferencia sobre China, sobre las relaciones entre nuestros dos países. Y hoy he cumplido este compromiso mío con la UNAM, con su rector y con los amigos presentes. Por eso, ante todo, quisiera agradecer muy sinceramente por esta invitación de la Facultad de Economía de la UNAM en general, para que yo tuviera esta oportunidad de dialogar directamente con el público que hoy tenemos aquí en este salón. Bueno, hace muy poco tiempo que yo llegué a México, solamente unos 5 meses y medio. Llegué a México en un momento muy importante en muchos sentidos. Primero, en el mejor momento histórico de las relaciones entre China y México. Estas relaciones ahora están en un nuevo punto de partida. Se ha relanzado desde el año pasado, porque ustedes saben que el año pasado fue un periodo muy importante en los anales de la historia de las relaciones entre China y México. Al comienzo del año pasado, el presidente Peña Nieto, pocos meses después de su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, fue a China en una visita oficial y también para estar presente en el Foro Boao de Sanya de China. Y 2 meses y un poco más de esta visita, el presidente chino, el señor Xi Jinping, visitó en un viaje de Estado a México. Fue una visita de Estado muy importante. Abrió una etapa totalmente nueva en las relaciones bilaterales entre nosotros. Durante esta visita, uno de los asuntos más importantes que yo creo que se ha realizado en ella fue la elevación del nivel de nuestras relaciones, porque teníamos relaciones estratégicas en el pasado, pero a partir de esta visita del Estado del señor presidente Xi Jinping, se elevaron estas relaciones al nivel de estrategia integral. Es una nueva definición en nuestras relaciones binacionales. Y desde aquel entonces, los vínculos, la cooperación e intercambio entre China y México ha entrado en una vía de rápido desarrollo. Eso se nota muy evidentemente a partir de mediados del año pasado. Y precisamente en este momento mi gobierno, especialmente el presidente Xi Jinping, me nombró como nuevo embajador chino en México. Fue algo muy agradable para mi persona. Estoy muy contento de poder empezar una misión importante
en un país que largamente es amistoso con China y sobre todo en un momento en que estas relaciones han entrado en un nuevo periodo de desarrollo. Desde mi llegada a México empecé a desplegar una serie de actividades con el gobierno federal, con los gobiernos estatales, con diversos sectores sociales, con instituciones académicas, con la prensa en general, con universidades, centros de investigaciones. Bueno, he empezado a desarrollar una serie de contactos con la sociedad mexicana en general. Todo eso me fue muy importante porque me permitió establecer un contacto abierto, fluido, cada día más profundo con la sociedad mexicana, que también está muy interesada en este momento de importante desarrollo en las relaciones entre China y México. Y además de conocer los ministros, los secretarios del gobierno federal, además de conocer a un número bastante grande de senadores, de diputados, además de visitar canales de televisión, visitar universidades aquí en la capital de México, ya empecé a visitar uno por uno los estados mexicanos. Solo en estos 5 meses ya conocí casi, bueno, hasta el momento ya 10 estados. Fue una velocidad bastante alta, rápida. Estas visitas me permitieron conocer la realidad de México de manera objetiva y completa, porque estoy muy consciente desde el comienzo que yo soy embajador chino en México, no soy embajador chino en la Ciudad de México. Entonces, estas visitas realmente y además fueron muy agradables, y en las cuales yo pude conocer a muchos gobernadores, a muchos legisladores a nivel estatal, a muchos empresarios que trabajan día y noche en diversas partes de este gran país, y muchos sectores sociales de México que están muy interesados en conocer este rápido desarrollo de las relaciones entre China y México, y además interesados en participar directamente y activamente en ello. Eso me estimuló mucho. Y desde aquel entonces me ha fortalecido cada día más mi convicción de que gracias a los esfuerzos de México, de China, movilizando la iniciativa, el entusiasmo de los distintos sectores de nuestros dos países, el futuro de estas relaciones seguramente será muy brillantes. Y últimamente, casi la semana pasada, concretamente el día 14 de febrero, celebramos, como en otros años, un nuevo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y México. Ya cumplimos 42 años. Fue un periodo
largo en algún sentido, pero en cuanto a las relaciones entre los dos países es un periodo bastante corto. Pero en tan corto periodo de tiempo, nosotros, los dos países, logramos promover enormemente el desarrollo de estas relaciones. La cooperación e intercambio entre los dos países están extendidos a todos los terrenos, desde campo político hasta económico, cultural, académico, ciencia, tecnológico, etc. Y los dos países nos atribuimos recíprocamente una enorme importancia a otra parte. La nueva definición de nuestras relaciones muestra muy claramente que en este momento China presta mucha importancia a México. Lo toma a México como uno de los socios principales y más importantes a nivel internacional, y viceversa, porque en varios discursos del señor presidente Peña Nieto, él expresó que China está en una de las prioridades en la política exterior de México. Estamos muy contentos de este desarrollo en los últimos 42 años. Visitamos, incluso en torno a esta fecha, visitamos al presidente que inició estas relaciones, el excelentísimo señor Echeverría. Su secretario personal hoy nos acompaña en esta conferencia. Y gracias a su coordinación visitamos ese día 14 de febrero al señor licenciado presidente Echeverría en su casa. A pesar de algunas limitaciones físicas, él no se puede levantar, pero sentado en una silla de rueda nos recibió a un grupo de 3 generaciones diplomáticas de China. Como embajador, yo soy uno de los más viejos de la embajada, pero también me acompañaron unos diplomáticos de la edad media y unos jóvenes diplomáticos más o menos de la edad de los jóvenes que hoy están en esta conferencia. Charlamos emocionadamente sobre un pasado de hace 42 años. Fue algo emocionante, porque todo pasó tan rápido como si fuera todo eso, como si fuera ayer. Recordamos aquella visita, la primera visita del presidente Echeverría a China, su entrevista con el presidente Mao Zedong, su sección de trabajo oficial con el primer ministro Zhou Enlai, una visita a una comuna popular en las afueras de Pekín, acompañado personalmente por Deng Xiaoping, el posterior arquitecto de la reforma y apertura de China. Una visita que le permitió al señor presidente Echeverría establecer sus contactos personales con estos líderes de primera línea, de primer nivel de China. Yo hablo de esto para decirle que estamos realmente en un momento muy importante en las relaciones bilaterales. Y este año igualmente va a ser muy importante en el trabajo bilateral entre nuestros dos países, porque ya nos quedamos en principio que el presidente Peña Nieto va a realizar una visita de Estado a China a final de este año. Como usted sabe, este año China va a ser anfitrión de una nueva cumbre de APEC en Pekín.
y México es miembro de este mecanismo regional internacional, y el señor presidente Peña Nieto va a ir a China como invitado del señor presidente Xi Jinping. Entonces, aprovechando esta presencia en la cumbre internacional, el presidente Peña Nieto va a realizar una visita de Estado a mi país. Y ahora los departamentos concernientes de los dos países ya arrancaron a hacer los preparativos concernientes para esta visita tan importante para ambos lados. Pensamos que no solamente debe ser una visita bonita en cuanto a los contenidos, a los arreglos protocolares, también debe ser una visita rica de logros concretos. Es decir, como dice muchas veces en China, debe ser una cosa aparentemente bonita, pero en cuanto a sus esencias también debe ser muy rica. Eso es lo que estamos haciendo los dos gobiernos. Seguramente va a ser una visita que promueva enormemente nuevos avances, nuevos desarrollos en las relaciones entre nosotros. Va a marcar un nuevo hito en los anales de las relaciones entre China y México. Eso es lo que más o menos en este momento estamos trabajando. Pero también quería decir que las cooperaciones entre nuestros dos países en distintos terrenos. En el campo político, México, China, somos dos países importantes del grupo de los países en vía de desarrollo, y también pertenecemos conjuntamente a países emergentes de mayor importancia. Y por eso tenemos mucho punto de vista, posiciones iguales o similares en la mayoría de los asuntos internacionales. En el Grupo 20, en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, así como en otros mecanismos internacionales y regionales. Hace poco se celebró una nueva cumbre de CELAC en Habana, de Cuba, y allí México, como otros países latinoamericanos, promovió con una actitud muy positiva el establecimiento del foro entre China y América Latina. México jugó un papel muy importante en esos asuntos. Por eso, para nosotros, México es un socio político muy importante a nivel internacional. Tenemos muchos pensamientos, muchas posiciones, muchos puntos de vista similares o iguales. Y trabajamos conjuntamente en este rumbo de establecer un nuevo orden internacional en lo político, en lo económico. Y ambos países son muy independientes en las cuestiones de soberanía, de territorio, de autodeterminación. Entonces, realmente somos compañeros de trabajo muy estrecho en lo político. Bueno, y en el campo económico y comercial, ahora México es uno de los socios más importantes de China en América Latina. Si mostramos las cifras más concretas, México solamente en América Latina solamente se coloca después de Brasil. Brasil con su tamaño, claro que
sobre todo en los últimos años, con un rápido desarrollo de la cooperación con China, ahora se coloca en muchos aspectos de la área económica y comercial, sobre todo de inversión, en el primer lugar en la cooperación con China en América Latina. Pero México no está muy atrás. México ahora es segundo socio más importante de mi país en este continente. En 1972, año en que establecimos relaciones diplomáticas, en aquel entonces el volumen comercial era apenas 13 millones de dólares. ¿Sí? Y el año pasado, ustedes pueden imaginar cuánto, ya tuvimos un volumen de comercio cerca de 40.000 millones de dólares. Es decir, en los 42 años, este volumen comercial entre China y México creció 3.000 veces. 3.000 veces. Una velocidad realmente impresionante. Pero, bueno, este comercio, a mi juicio, es mutuamente beneficioso. Muchas veces la sociedad mexicana o algunos amigos de la sociedad mexicana no conoce de manera equilibrada y objetiva sobre el actual estado de balance entre China y México, y solamente ve ese déficit que muchas veces existe entre China y México, y muchas veces podemos decir objetivamente que es muy grande. Pero incluso, y a pesar de esto, este comercio beneficia o ha beneficiado a ambos lados. Porque la estructura económica de los dos países, la composición de la economía de los dos países no son totalmente iguales. Entonces, este comercio, este intercambio comercial nos ayuda a aprovechar la ventaja de cada uno. Estoy muy contento de que últimamente algunos amigos de la sociedad mexicana ya empezaron a conocer que incluso la importación de algunas piezas o componentes al mercado de México también ayuda a México a elevar o fortalecer su capacidad competitiva, porque muchas veces se compone aquí, se ensambla aquí y luego exporta hacia el mercado del norte o hacia el mercado de América Latina o hacia terceros destinos. Pero no estamos satisfechos de todo. Aunque ese comercio ha crecido muy rápido, pero en las relaciones económicas entre China y México tenemos un gran vacío que llenar, un vacío muy importante. Eso consiste en el campo de inversión. Hasta el momento, entre nuestros dos países, no existe una inversión importante. Hasta el momento, la inversión acumulada que China tiene en México solamente llegaron a 400 o 500 millones de dólares. Frente a estas grandes potencialidades económicas que tiene México, que tiene China cada uno, es una cifra pequeñísima. ¿Por qué pequeñísima? Yo puedo citar unas cifras para que ustedes puedan hacer una comparación. Su amigo del sur, Brasil, en pocos años, desde mi llegada a Brasilia hasta mi salida de aquella capital, la inversión creció, la inversión china creció más o menos también del mismo nivel, es decir, 400 o 500 millones de dólares, ahora ya más de 30.000 millones de dólares en este momento. Muchas veces, casi
cerca de 80 o 90 veces en unos pocos años. Entonces, en este campo de inversión, realmente nosotros, China y México, nos quedamos ya atrasados. Por eso, ahora es uno de los terrenos de prioridad de mi trabajo. Tenemos que promover rápidamente el aumento de inversiones. Tenemos muy buenas condiciones de hacerlo. Y últimamente hablé con muchos empresarios, estudié con muchos amigos, conversé con muchos gobernadores, alcaldes, y todos nos coincidimos de que tenemos grandes potencialidades y tenemos muchas posibilidades de lograr este aumento de inversiones. Yo pienso que eso debería ser el rumbo principal del trabajo del embajador chino en México y del mexicano en China. Y así como en torno a la visita del presidente Peña Nieto, es lo que tenemos que enfatizar en nuestro trabajo de preparativo. Bueno, en otro campo cultural, en eso yo tengo que felicitar a los amigos mexicanos, porque México, entre todos los países latinoamericanos, es el que tiene o ha tenido más intercambio con China y una profundidad mayor en estos contactos e intercambios culturales. Desde el comienzo de los años 70, en China hemos podido apreciar muchas obras de cinematografía, de danza, de baile, de telenovela, y tenemos muchos intercambios a nivel cultural. Yo cuando todavía era universitario en la Universidad de Lenguas Extranjeras de China, cuando era un joven de 21 o 20 años, la primera película latinoamericana que yo vi fue Corazón Salvaje. Sí, Corazón Salvaje. Y luego, pocos años después, Enseña. Eso demuestra que desde muy temprano, casi desde el primer momento de la apertura de China, las obras artísticas de México ya entraron en China y provocaron un gran interés, despertaron un gran interés en la sociedad china. Hasta el momento, México es el país latinoamericano que tiene más intercambio cultural con China. Eso, a mi juicio, fue algo muy importante porque el conocimiento y el entendimiento es la base de la amistad. Para hacer amistad, establecer amistad, primero tenemos que conocernos, primero tenemos que entendernos, y luego de ahí viene la amistad. Y la amistad es la base de la cooperación. La cooperación es la base de ganancia compartida. Por eso yo pienso que el intercambio cultural entre nosotros es sumamente importante. Tenemos que felicitarnos un poco. En eso México está avanzando a la cabeza de toda América Latina. Pero no tenemos que estar satisfechos con una actitud triunfalista, porque frente al desarrollo de la situación, frente a este interés en aumento entre los dos países, todavía no nos conoce suficientemente. Tenemos que promover el intercambio cultural, académico, en ciencia y tecnología, en educación,
en investigación, es decir, en el campo cultural en general. Con UNAM ya tenemos algunos intercambios, pero no estamos satisfechos. Tenemos que promover más y más. El año pasado, durante la visita del Estado del presidente Xi Jinping a México, los dos lados nos quedamos en aumentar notablemente el número de becas para jóvenes mexicanos que quieren estudiar a China. Ahora estamos trabajando en eso. Por eso, también aprovechando esta oportunidad, quería decir a los jóvenes que hoy están presentes que tenemos esta oportunidad. Si algunos de ustedes tienen interés de recibir alguna beca de China, si tienen interés de estudiar en mi país, entonces nosotros podemos ofrecer alguna consulta para que ustedes lo vean. Bueno, en este campo, claro, también quería añadir que México es el primer país que cuenta con el primer centro de cultura de China en toda América Latina. Y en este momento en México ya tenemos 5 institutos de Confucio que enseña el idioma chino, que difunde la cultura de mi país. Y esta demanda está incrementando muy rápidamente. Muchos rectores de universidades en diversos estados me visitaron, me llamaron, solicitándome ayudarle a conseguir un instituto de Confucio. Pero en este momento no tenemos capacidad de satisfacer a todos, entonces tenemos que trabajar gradualmente, uno por uno. Por eso UNAM debe estar muy cómodo, porque ustedes es una de las primeras universidades que tiene un instituto de Confucio. Bueno, eso es la primera parte que yo quería conversar con usted. Bueno, recortando todos estos avances y progresos en las relaciones entre China y México, yo quiero enfatizar una cosa, porque últimamente muchos amigos mexicanos me preguntaron por qué las relaciones entre China y México a lo largo de estos años, de manera general, siempre han desarrollado de manera feliz, y sobre todo entrando en esta nueva fase de desarrollo, tiene tanta energía. La respuesta, a mi juicio, es bastante simple. Yo pienso que consiste en tres cosas. Primero, entre China y México hay una confianza política bastante sólida. Esta confianza política sólida tiene mucho que ver con el respeto mutuo. China respeta totalmente a México como un país soberano. No tratamos de imponer nuestros valores, nuestro criterio, nuestra ideología a nuestros amigos mexicanos. Y México tampoco. China es un país socialista que está construyendo una economía de mercado con peculiaridades chinas. Hemos encontrado un camino muy propio para nuestro desarrollo. Este camino es muy diferente en comparación con otros caminos. Nuestro sistema político y fundamental es muy diferente al mexicano, pero nuestros dos países nunca toman esta diferencia en nuestros sistemas políticos, en nuestras ideologías, como una base para el desarrollo de nuestras relaciones políticas.
Este respeto es muy importante, muy importante. Y de ahí viene esta confianza política. A nivel mundial, algunos países no hacen así, no se actúa así, no se comporta así. Muchas veces trata de imponer su criterio, sus valores a China, olvidando que China es un país milenario con una civilización de miles de años, de varios miles de años, pero México no lo ha hecho así. Eso es muy importante, eso es la base política de nuestra confianza. A mi juicio, eso es el primer factor. Segundo, siempre la cooperación económica y comercial siempre se basa en el criterio de beneficio mutuo y ganancia compartida, ¿no? Es decir, ni México ni China buscamos unilateralmente su ganancia, ¿no? Y olvidando o dejando al lado los intereses de otro lado, ¿no? Si la cooperación o intercambio práctico, económico, se pasa en un criterio así, no puede durar mucho tiempo, porque si solamente beneficia a un solo lado, eso significa que otro país pierde. Cuando un país que quiera hacer negocio con otro, pero no tiene posibilidad de ganar y siempre pierde, entonces eso no puede durar. Eso no es el caso de la cooperación económica y comercial entre China y México. Eso, a mi juicio, también es muy importante. Ahora está desarrollando muy rápido la cooperación entre nosotros. Tenemos que persistir igualmente este criterio de beneficio recíproco mutuo. Bueno, el tercer factor que permitió este rápido desarrollo de nuestra amistad y cooperación es nuestro interés de aprendizaje mutuo. China tiene mucho interés de aprender de las cosas positivas de México, su cultura, su tradición, sus largas historias. Y China también, y México también. México también tiene mucho interés de sacar de la cultura china algunas esencias para una reflexión cultural. Y con eso vamos a sentar ya cada día más una base social y una base de opiniones públicas muy sólidas. Yo puedo decir que México ahora es uno de los países que gusta, que interesa más al pueblo chino. Y yo pienso que en este aspecto podemos sacar una energía, una nutrición inagotable para el desarrollo de nuestras relaciones. Bueno, lo que acabo de mencionar son mis reflexiones más o menos sobre la relación entre China y México. En adelante yo quería referirme, pero de manera también muy breve, sobre el desarrollo de China. China en los últimos 36 años ha logrado un rápido desarrollo económico, y con este rápido desarrollo económico el poderío nacional de mi país se ha elevado enormemente. Hace 36 años la economía china era muy atrasada, muy pequeña relativamente, muy pequeña. Pero hoy ya nos hemos convertido en la segunda economía mundial. Ya nuestra economía continúa creciendo de manera estable
y con una velocidad relativamente alta. El año pasado la tasa de crecimiento fue 7,7%. Se bajó un poco. Fue más baja en comparación con hace algunos, por ejemplo, 2 o 3 años atrás. Se bajó un poco. Pero incluso con eso fue una de las tasas más altas de crecimiento económico a nivel mundial. Y además fue resultado de un reajuste de la política macroeconómica de mi país, porque queremos introducir una reestructuración económica en la vida de mi país. Sabemos que existen muchos desequilibrios, muchos problemas, desafíos que tenemos que corregir, pero para corregir, para ajustar algunas cosas, tenemos que bajar un poco la velocidad. Pongo un ejemplo. Cuando uno maneja un coche con una velocidad de 180 kilómetros por hora, uno no puede hacer maniobras grandes. Tiene que mantenerlo muy estable. Cualquier maniobra puede causar muchos problemas. Entonces tenemos que reducir un poco, tenemos que reducir la velocidad para, por ejemplo, 100 kilómetros por hora o 110 kilómetros por hora. En ese momento las maniobras pueden ser un poquito más grandes. Eso es lo que está haciendo China en este momento en la política macroeconómica. Y con este rápido desarrollo en China también se han introducido enormes progresos sociales. Una de las causas más emocionantes que está realizando en China en este momento es establecer un sistema de seguridad social que va a cubrir a toda la sociedad china. Es decir, en los próximos 5 años tenemos que aumentar el número del público que disfruta de este sistema de seguridad social hasta 800 millones que son campesinos. Porque en este momento, en el campo de China, los campesinos o no disfrutan de seguridad social o disfrutan de una seguridad social de bajo nivel, que cubre solamente aquellas necesidades de bajo nivel. Pero ahora queríamos ampliar la cobertura del sistema de seguridad social. En este mundo, usted puede echar su mirada a cualquier parte del mundo. ¿En qué país está haciendo una cosa de esta magnitud? ¿En Estados Unidos? No, porque ahora continúa siendo un problema de rompecabezas para el presidente Obama. En Europa muchas veces no, porque continúa siendo también un problema en algunos países, incluso de mucho bienestar social. Pero estamos haciendo esto. El crecimiento económico de China nos permite hacer esta cosa que desde hace años queríamos hacer, pero no teníamos capacidad o condiciones de hacerlo. Entonces, en este momento yo pienso que eso también es un cambio emocionante que está produciendo en mi país. De realizarlo, el nivel de vida, el nivel de bienestar de mi pueblo va a elevarse enormemente. En el campo, por ejemplo, de turismo, el campo de turismo también tenemos una cifra
que explica muchas cosas. El año pasado, 98 millones de turistas chinos salieron del país hacia distintos destinos turísticos. El mayor número fueron al sudeste asiático, el segundo número a Europa, el tercer número a América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y luego un pequeño porcentaje a otras partes. Lamentablemente, México, junto con otros países latinoamericanos, pertenece a este pequeño porcentaje. Estoy pensando muchas veces, y también expliqué muchas veces con algunos amigos mexicanos, que si México logra atraer 1% de esta cifra, sería algo maravilloso para agencias de turismo, para la Secretaría de Economía, porque va a traer mucho beneficio a su país. Y en los próximos 5 años, este número va a alcanzar 400 millones. Eso quería decir que cada mexicano viaja 4 veces hacia afuera. Es así, ¿no? Más o menos. Entonces es algo muy impresionante, y tenemos que aprovecharlo bien. En el comercio, el año pasado, el volumen de exportación e importación de mi país sobrepasaron por primera vez 4 billones de dólares, y sobrepasando de esta manera a Estados Unidos para ser el país comercial más importante de bienes de toda la planeta. Y según pronóstico, en los próximos 5 años, la importación de mi país desde afuera va a sobrepasar 10 billones de dólares. Y la inversión total hacia afuera sería 500.000 millones de dólares. Por eso, al comienzo, cuando hablé de esa poca inversión de China en México, estoy bastante ansiado, bastante preocupado, porque en los próximos 5 años la cifra de inversión de China sería tan alta, y como embajador de China aquí tengo que pensar que dentro de este número, ¿cuánto va a venir al país donde estoy acreditado? Si no logro atraer cierto número, sería un fracaso de mi trabajo. Así yo lo pienso. Bueno, ¿a qué se debe estos éxitos de China en los últimos 36 años? Mi respuesta es muy simple, realmente muy simple. En caracteres chinos son 4. 改革开放. En palabras en español, 2. Reforma y apertura. Es tan simple. Esa política permitió a mi país abrir un nuevo horizonte. Permitió a China lograr estos cambios tan profundos que no hemos conocido a lo largo de 4.000 años de civilización china. Hoy en día mi país está en un nuevo punto de partida. No tenemos que quedarnos satisfechos con los éxitos ya alcanzados en las últimas décadas. Estamos mirando hacia el futuro. Desde más de 10 años ya hemos formulado una meta estratégica para el desarrollo de mi país. Es materializar en lo fundamental la modernización de mi país hacia los mediados del siglo presente. Es decir, de ahora hacia adelante
hacia 36 años hacia el futuro, ya sería una fecha en la que tenemos que lograr materializar la modernización de China. En aquel entonces, el nivel per cápita, no hablemos del volumen total, porque el volumen total ahora ya somos segundos y dentro de unos pocos años seguramente será el primero del mundo, eso indudablemente, pero tenemos que hablar per cápitamente, todavía estamos en un nivel muy bajo, somos típicamente un país en vía de desarrollo, pero para mediados de este ciclo, cuando se materialice la modernización de China, el nivel per cápita del ingreso de PIB ya debería estar a la altura de los países desarrollados. Esa es nuestra meta. ¿Y cómo alcanzarla? Ahora, igualmente tenemos que persistir y fortalecer y profundizar la reforma y ampliar la apertura. Quiero llamar la atención a todos que hace un poco más de 4 meses se realizó una sección muy importante de mi partido en Pekín. Aprobó en esa reunión una decisión históricamente importante, sumamente importante. Es la decisión de profundizar las reformas en todos los ámbitos, ¿no? La reforma política, la reforma económica, la reforma en distintos terrenos, ¿no? Distintas áreas, ¿no? Eso demuestra la decisión, el coraje, la sabiduría política que tiene China en este momento, porque sabemos que solamente a través de la reforma China puede resolver los problemas, China puede obtener nuevas energías para su posterior desarrollo. Y ahora todo mi pueblo, todo el gobierno está muy consciente de esto. Estas reformas cubren 15 áreas de la vida social de mi país, desde política, económica, cultural, social, ecológica, etc. Y establecimos más de 50, cerca de 60 tareas principales en la reforma. Y hemos tomado cerca de 300 medidas importantes de reforma. Todo eso va a cambiar de ahora hacia unos años después, va a influir enormemente el desarrollo de China. Vamos a establecer ya más o menos un sistema completo de economía de mercado. Una de las cosas que se discutió y se decidió en esta conferencia es su referencia al papel del mercado en la economía. En vez de ser fundamental como en el documento pasado, en esta conferencia, en esta decisión, elevó el papel de economía desde fundamental al decisivo. Cambio de una palabra, pero cambio de profundidad, cambio de mucha importancia, fundamental hacia decisivo. Decisivo. Es decir, queremos fortalecer en mayor medida el papel del mercado en la construcción económica de China, en el reajuste de recursos naturales, sociales. Es decir, el mercado
ahora está desempeñando un papel muy importante en la economía de mi país, pero todavía va a ser mucho más importante en el futuro. Eso es el punto principal de esta reunión, y una reunión de una importancia no menos grande que hace 36 años, cuando Deng Xiaoping en otra reunión similar decidió personalmente sobre la aplicación de la política de reforma y apertura. Por eso, y con toda sinceridad, yo quería decir a los amigos aquí presentes que mi país está avanzando por un buen camino, un camino que muchas veces ya ha demostrado que es un camino correcto, que es un camino que permitió a China a lograr muchos éxitos, que es un camino que va a llevar a mi país a lograr todavía muchos y más cambios en el camino de adelante, del futuro. Quería también decirle que estoy muy seguro de que junto con el desarrollo de China, junto con la reforma cada día más profunda de mi país, las relaciones entre China y México van a tener cada día más posibilidades, más potencialidades que explorar, porque desde mi llegada a México yo pude observar personalmente y con mis propios ojos este proceso emocionante de reformas en México. El coraje que demuestra el gobierno mexicano, el presidente Peña Nieto, me impresionó. Y muchas veces yo pienso que México también está pasando algo similar como en China, una reforma estructural, una reforma profunda en los campos político, económico, cultural, una reforma que muchas veces toca y mueve algunos intereses y por eso provoca algunas reacciones, pero muchas veces reformas necesarias para el desarrollo del país. Yo quiero formular mis mejores votos porque estas reformas logren éxito y que nos permita a China y a México a establecer una cooperación cada día más amplia, más sólida entre nuestros dos países. Hasta aquí mi conferencia. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, señor embajador, por sus reflexiones y yo diría también por toda una agenda de trabajo, ¿no? Es decir, agenda de trabajo en términos de becas académicos, en términos de migración, turismo, inversión, etcétera. Tenemos la posibilidad de tener un intercambio con el señor embajador. Desgraciadamente, yo les diría desde ya, pues no todos van a poder participar. Yo les pido ahí paciencia y yo les pido hacer esto en forma ordenada y con buena voluntad. Vamos a hacer, si le parece, 2 rondas de 3 preguntas, y entonces les pido, por favor, A, que sean preguntas, B, que inicien con su nombre y de dónde vienen y que traten de ser breves, ¿sí? Entonces hay 1 persona, 2 personas, 3 personas. Hola, buenos días. Maritza Patiño, vengo de Provincial. Me gustaría saber acerca de estas inversiones de las que habla. Un poco más despacio porque no se oye muy bien desde aquí. ¿Cuáles serían los sectores interesantes para invertir aquí en México? ¿Qué sectores llaman la atención para China? Me parece que juntemos 3. Sí, preguntas. sí. A ver, acá había otra persona, sí, 2.
¿Qué tal? Buenos días. En los rubros... ¿Se puede presentar? sí, Cristóbal López de Gaceta UNAM. En los rubros de intercambio académico, movilidad estudiantil, cultural, ciencia, tecnología e innovación, ¿qué relevancia tiene para su país, para la nación asiática, pues el vínculo con la Universidad Nacional? Por favor. Y a ver, había una tercera persona acá atrás, acá Sonia, acá atrás. Sí, vamos acá. Muy buenos días, soy estudiante de aquí, posgrado de Economía de UNAM. Bueno, como había mencionado el señor embajador anteriormente, a pesar de los éxitos comerciales que existen, todavía hay un gran vacío para el ámbito de inversión china en México, sobre todo en comparación con otros casos de otros países latinoamericanos. La presencia y participación de inversión china en México es muy limitada. Entonces quisiera que el señor embajador pudiera compartir con nosotros sus opiniones de que cuáles son los retos y oportunidades que existen para la inversión china en México. Muchas gracias. Bueno, gracias por sus preguntas. En cuanto a la primera pregunta y la tercera pregunta, yo voy a responderlo conjuntamente. Como acabo de decir en mi intervención, ahora realmente la inversión china en México es mínima frente a esta gran potencialidad económica que tiene China, que tiene México. Y entonces estamos también analizando cuál es la causa de esta pequeña cantidad de inversiones entre nuestros dos países, que económicamente estamos bastante fuertes. Parece que hay algunas limitaciones en cuanto a la política, en cuanto a leyes, reglamentos legislativos que a veces y muchas veces nos impide extender o ampliar nuestras inversiones. Eso puede ser un factor. Y el segundo factor es un desconocimiento, indudablemente un desconocimiento, porque ni en China ni en México se conoce suficientemente. Yo conversé con muchos amigos de distintos sectores de la sociedad de su país, y después de todo yo tengo una impresión de que a veces las impresiones de amigos, de algunos amigos mexicanos, todavía se queda en la etapa de hace 30 años. Todavía China es un país de hace 30 años en la mentalidad de algunos amigos mexicanos, y viceversa también. Muchos chinos conocen algo de México a través de la prensa internacional. Y la prensa internacional muchas veces no habla positivamente ni objetivamente sobre México, y muchas veces también sobre China. Por ejemplo, Michoacán. Michoacán en la prensa internacional es un lugar de monstruos, Ahí se mata gente todos los días, asesinado, cortar la cabeza, mafia, estas cosas. Pero hace unos 4 días estuve allí, invitado por el señor secretario de Relaciones Exteriores y el gobernador de Michoacán. Pasamos 2 días allí y pudimos conocer con nuestros propios ojos la realidad de este estado.
muchas veces difiere a la prensa, a la descripción de la prensa. Ese tipo de desconocimiento y la deficiencia de conocimiento nos impide también aumentar la inversión. Por eso, en este momento, como una medida de promoción de la inversión, estoy tratando de atraer cada día más empresarios chinos a visitar México, a conversar con sus gobernadores, sus alcaldes, sus empresarios. De esta manera se conocerán seguramente mejor, y sobre la base de este conocimiento gradual en mayor medida, yo pienso que vamos a eliminar poco a poco los obstáculos que están en el camino de aumento de inversiones. Y además, como acabo de decir, las reformas que está llevando a cabo también va a abrir posibilidades y horizontes para el aumento de inversión en su país. Por ejemplo, la reforma energética es un cambio muy profundo, muy profundo. Eso seguramente nos ofrece mejores condiciones de analizar, de estudiar y de trabajar en el campo de inversiones. Vamos a trabajar con más y más esfuerzo en este aspecto. Y en cuanto al intercambio académico en el campo de educación, bueno, yo quiero enfatizar que China tiene mucho interés de aumentar el intercambio en este aspecto. El presidente Xi Jinping ya ofreció un mayor número de becas para jóvenes mexicanos, y además ambos gobiernos también apoyan con sus propios recursos un aumento de becarios hacia otro lado. Aquí a México también estamos trabajando para que vengan cada día más jóvenes a estudiar las especialidades que interese a la parte china. Y ahí en China también tenemos mucho interés de recibir a jóvenes mexicanos a prestar una educación en aquellas especialidades avanzadas que tenemos en China. En algunas áreas China ya está bastante fuerte. Por ejemplo, en el campo de ferrocarril de alta velocidad, yo puedo decir que ahora tenemos el nivel más alto de todo el mundo. Tenemos una tecnología en serie, desde el diseño, exploración, construcción, equipamiento, instalación, administración, operación, toda una serie de tecnología. Y hoy día tenemos ya más de la mitad de los ferrocarriles de alta velocidad de todo el mundo. Su número total ahora es más o menos como 20.000 kilómetros de largo, y en China hay más de 10.000. Entonces, en estas especialidades yo pienso que debe interesar mucho a los jóvenes mexicanos, como un ejemplo. Sí. Muy bien. Hacemos una segunda ronda de preguntas y con eso terminaríamos. A ver, ya está acá en la tercera fila Félix. De nuevo, por favor, preséntense y traten de ser breves. Ya. Félix Urita, integrante de este gran puente cultural. Estuve precisamente en la época de Caifán y Caigui en China, gracias al esfuerzo del pueblo chino que me becó, así como se echó de cerveza hace un par de años. Mi pregunta serían dos. Hace poco vino una señorita diciendo que hay un interés por desarrollar más el aprendizaje del español en China, y nos decía que las universidades del sur de China quería gentes que fueran no a ser profesores, sino a hacer prácticas del idioma. Yo he aprendido muchos idiomas, y lo fundamental, entonces esa sería la primera. Y la segunda, usted mencionó una serie de
intercambios. Me llama la atención, no es la embajada china, yo sé que en el Politécnico ustedes ofrecen becas, pero no ha habido oportunidad para que haya maestros chinos que vengan a enseñar chino en el Politécnico, que junto con la universidad constituyen las universidades públicas mayores del país. Entonces quisiera preguntarle esas dos cosas. ¿Cómo sería la forma, a través del agregado de educación, para que gente que tenemos interés en seguir fomentando esta relación de amistad y de mutua confianza se desarrolle? Y si no ha habido interés de parte de las autoridades del Politécnico para que China, el esfuerzo lo hacen ustedes, lo sé, porque están las ofertas de las becas, pero no hay cursos de chino en el Politécnico. Sí, señora. A ver, acá hay. Sí. Sí, hay. Buenas tardes, mi nombre es Sora Piero, representante de la Asociación de Familia en México. Una pregunta, señor embajador. Recientemente el presidente Xi Jinping comentó que se cerraban los campos de labores forzados en China. Nada más que bueno, aquí a lo mejor no me enteré de la respuesta, pero no supimos qué iba a pasar con los prisioneros de conciencia que estaban en estos campos, en particular los practicantes de esta práctica parecida al yoga, que se llama Falun Gong o Falun Dafa. ¿Usted podría informarnos sobre esto? ¿Nos puede dar su nombre, perdón? Rosaura Prieto. Gracias. Una tercera pregunta, habrá un estudiante acá atrás y con eso terminaré. Hola, buenos días. Julio Star Torres, del Instituto Politécnico Nacional, de la Escatepepan. Bueno, una pregunta más. Usted lo acaba de mencionar, las reformas y las aperturas que tuvo que hacer China. ¿Qué tan factible y viable ve las reformas en México para los acuerdos que están relacionando China y México? Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta yo quería decir que es una cuestión muy concreta y técnica. Yo espero que usted visite a nuestra oficina cultural para conversar un poco con ellos, plantear su problema, plantear su interés, su deseo, y podemos analizarlo. Es algo que tenemos que discutir abajo. Gracias. Bueno, a la segunda pregunta, señora, yo quería solamente decirle que en China no hay campo de concentración, no hay prisioneros de conciencia, no hay prisionero político. Si usted no visitó todavía China, entonces espero que usted pueda organizar rápidamente una visita a mi país y voy a autorizarle inmediatamente una visa. Gracias. En México Bueno, la reforma en China y la reforma en México nos permite avanzar rápidamente. Como acabo de decir, todo el éxito de China se debe a esta política de reforma y apertura. Las reformas que está llevando a cabo en México también está abriendo nuevos horizontes, que permite un nuevo desarrollo de su país, y con el aumento de su posibilidad, de su potencialidad, entonces seguramente nos permite estrechar, desarrollar, fortalecer paso a paso y gradualmente nuestra cooperación y el intercambio. Seguramente eso. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos por su asistencia, muchísimas gracias al señor embajador, nos permitimos darle acá un pequeño presente de su asistencia y los invito mucho, por favor, a sumarse a este esfuerzo que indicó el señor embajador, que está realizando la UNAM, que está realizando la Facultad de Economía. Este año va a haber también un encuentro binacional México-China, hay una larga agenda, así es que por favor, ojalá y se pudieran sumar a este esfuerzo también desde la academia. Buen día. Gracias.